Bien, uno de los mitos que mucha gente piensa que de eso se trata el cristianismo es que la vida será de color de rosa. Y eso se debe que pues iglesias falsas que predican la prosperidad o incluso predicadores dentro de iglesias conservadoras que como método de evangelismo pues mienten. Pues a veces dicen, ¿no? Si vienes a Cristo tu vida va a mejorar o te va a ir bien. ¿Y por qué digo que es mentira? Pues porque vemos que el mismo Señor Jesús en el Sermón del Monte, Él dijo que pues el seguirlo podría implicar persecución, no prosperidad. En Mateo 5 del 10 al 11 les dice, bienaventurados a aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán cuando los insulten y persigan y digan toda clase de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Entonces Jesús no pintó el seguirlo como algo que sería bonito en este mundo, sino todo lo opuesto, porque el mundo no está contento con lo que Jesús y sus seguidores representan. Les menciono esto porque muchos que fueron traídos al cristianismo con esa idea de prosperidad, cuando la prosperidad no llega y al contrario llegan las dificultades, no se enojan con la iglesia o el predicador que les mintió, se enojan con Dios y lo abandonan a Él pensando que Dios fue el que les mintió. Entonces es un mensaje peligroso de la prosperidad. El mensaje que a final de cuentas muchas de estas iglesias dan sin darse cuenta, pues es la tentación que Satanás le estaba ofreciendo a Jesús en el desierto. Te voy a dar todas estas cosas si me sigues. Pero lo menciono porque es un sentimiento entendible, aunque puede ser redirigido hacia algo mejor y no a abandonar a Dios. Lo vemos por ejemplo aquí con Jeremías. Al inicio de lo que leímos aquí, Jeremías está molesto con Dios y le dice, me persuadiste. De hecho, otra forma de traducir esa frase es, me engañaste. Le está diciendo a Dios, me engañaste, me manipulaste y ahora todos se burlan de mí. Aunque pues no es del todo cierto, ¿no? Jeremías se está dejando llevar por la mala situación en la que está, pero Dios siempre fue claro con él, no hubo ningún engaño. De hecho, en el primer capítulo de Jeremías, cuando Dios llama a Jeremías a servirlo como profeta, le advierte que pues varias veces que no tema a quienes se van a oponer a él, pero le está advirtiendo, se van a oponer a ti. Le advierte que van a pelear contra él, pero pues que él tiene que confiar en Dios. Entonces no lo engañó. Pero pues Jeremías en el momento pues sí se siente estafado, ¿no? Sabiendo esto, Jeremías, pues como digo, se siente engañado, él se siente pues desilusionado. A veces así venimos nosotros al cristianismo y pensamos, me va a ir todo bien. Y cuando no sucede es como de, pues de eso se trataba. Y entonces tal vez no pensó que iba a ser tan difícil. Y lo mismo le sucede a muchos cristianos. A veces en predicaciones como esta, advertimos que pues el ser cristiano no será fácil, porque muchos se opondrían a uno, pero tal vez no pensamos que va a ser así de difícil como a veces nos llega a tocar, ¿no? Ahora, la diferencia entre Jeremías y nosotros es que nosotros decidimos ser discípulos de Jesús con todo y lo que eso conlleva, mientras que Jeremías reclama que él no se propuso como voluntario a ser profeta, sino que Dios fue el que lo escogió, no le dio muchas opciones. A nosotros sí se nos dio la opción, ¿quieres seguir a Cristo o no? Y dijimos, pues sí. Tal vez en el momento no contemplábamos qué tanto involucraba eso, pero fue nuestra decisión. Con Jeremías, pues él dice, pues a mí ni opción me diste, y ahora estoy en este problema donde todo el mundo se burla de mí. Básicamente Jeremías le está diciendo en estos versículos a Dios, tú me obligaste a ser tu profeta, y ahora se burlan de mí y me amenazan todo el tiempo. Y pues eso no es lo que yo quería, yo no firmé para eso, ¿no? El mensaje de Jeremías pues no es muy distinto al que los cristianos tienen que dar hoy en día. Jeremías debía proclamar que venía un juicio. Si los israelitas continuaban en el camino que iban, eventualmente sus acciones iban a tener consecuencias devastadoras. Dios los iba a abandonar y entonces Babilonia los iba a atacar. Y el mensaje de los cristianos, o el mensaje que los cristianos tenemos que proclamar, pues es muy similar. El camino por el que la humanidad va traerá consecuencias devastadoras y eventualmente cuando Dios haga justicia, es decir, cuando corrija las cosas, a muchos no les va a gustar esa corrección. Ese día pues obviamente los que oprimen serán castigados y los oprimidos serán vindicados. La pregunta es de qué lado vamos a estar. Si estamos del lado de los oprimidos,
Pues es una noticia para nosotros, pero si somos los opresores, pues obviamente no es muy buena noticia, ¿no? ¿Seremos como Jeremías proclamando un cambio de camino o vamos a ser los que nos vamos a callar? El callarse pues es una tentación muy grande, tanto que estaba sufriendo aquí Jeremías como algo que también nosotros sufrimos. ¿A quién le gusta que se burlen de uno? ¿No? A nadie. Entonces, si decir ser cristiano me va a traer burlas, me callo. Es lo que a veces pues hacemos. Esa es la tentación. Y como digo, es lo mismo que Jeremías está sintiendo aquí. Jeremías nos dice que la idea de no recordar a Dios ni hablar más de su nombre pasaban por su mente. Pero que el aguantarse las ganas de hablar se convertía pues adentro de él como un fuego ardiente que tenía que dejar salir. ¿Alguna vez les ha pasado eso? A veces en el trabajo o en la escuela salen conversaciones religiosas y como que una voz dentro de nosotros nos dice, hey, habla, tú sabes, tú debes decir algo. No sé si les ha llegado a pasar eso. Pero muchas veces negamos la vocecita y nos callamos. Tal vez algo podemos aprender aquí de Jeremías, a no quedarnos callados y hablar, advertirle a la gente de la tragedia a la que están encaminados para que se salven de esa tragedia. Irónicamente vivimos quejándonos del mundo a nuestro alrededor e incluso muchos nos la pensamos de tener hijos por cómo están las cosas en este mundo. Pero en lugar de quejarnos, más bien deberíamos trabajar en provocar el cambio. Tú puedes ser una semilla de bondad en las demás personas. Tú puedes más bien debes ser, la luz y sal del mundo. Pero ¿cuándo fue la última vez que trajiste a alguien a la iglesia? ¿Cuándo fue la última vez que discipulaste a alguien? ¿Cuándo fue la última vez que decidiste no hablar para que no te hicieran burla? En una de las clases de los chavos, Chive mencionó algo clave. Lo que dijo fue que muchos no quieren tener hijos porque no quieren que el mundo malinfluencie a sus hijos. Pero él decía, pues ¿por qué no pensarlo al revés? Tener hijos y criarlos adecuadamente para que ellos sean quienes influencien a los demás a bien. Y yo creo que eso es importantísimo. Pero si nos da miedo que la situación sea al revés, de que malinfluencien a nuestros hijos, ¿no será porque el mundo ya nos malinfluenció a nosotros? Porque vemos que es fácil que nuestro hijo vaya a caer en esa situación porque nosotros ya hemos caído ahí. Tal vez esa es la razón por la que no hablamos a otros de Dios. Porque estamos más convencidos de que el mundo estamos a gusto que lo que estamos a gustos con Dios. Muchos de nosotros estamos inactivos en lo que vale la pena y estamos muy invertidos en las cosas que no lo valen. De una forma muy clara, por ejemplo, Jacobo en la carta ahí de Santiago nos dice que la religión pura y sin mancha es visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha en el mundo. Pero ¿cuándo fue la última vez que visitamos a los huérfanos o ayudamos a las viudas de nuestro alrededor? ¿Cuándo fue la última vez que no te manchaste de lo que el mundo tiene? Como cristianos tenemos la función de profetas para el mundo. Ayer lo veíamos eso en la clase. Es decir, tenemos la vocación de anunciar la palabra de Dios a otros. En el Antiguo Testamento Dios enviaba a profetas a testificar de Él a otros. Y el hacerlo usualmente les traía persecución. Los líderes de Israel y el pueblo rechazaron y persiguieron a Jeremías. Y debido a eso, los babilonios pues vinieron y destruyeron a Jerusalén. En el Nuevo Testamento sucede algo similar en la historia de Jesús y sus discípulos. E igualmente un juicio fue llevado pues a cabo, ¿no?, en contra de Jerusalén por los romanos. Y así como en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento Jesús también nos envía a nosotros a testificar pues de Él, a otras personas. Y el hacerlo usualmente también nos puede traer persecución. El mundo nos va a rechazar y en ocasiones nos va a perseguir, así como persiguieron a Jeremías. Pero así como Jeremías y Jesús y sus discípulos, debemos advertir a otros de la destrucción a la que están encaminados. Ahora, aunque hay mucho que podemos aprender de Jeremías, ciertamente vemos que también había cosas en las que en su momento pues tuvo esa, pues como esta duda, ¿no?, ese desánimo por hacer las cosas. Y como mencionaba, esa es la tentación en la que pues muchos de nosotros caemos. Por eso es que quiero que veamos a Jeremías como un ejemplo de qué hacer y qué no hacer también, porque también vemos su lado negativo. De hecho, en la Biblia podemos encontrar otra historia similar a la de Jeremías, pero con un desarrollo pues más positivo. Y esa historia está en Hechos 16.
No lo vamos a leer, pero les mencionaré algunos puntos de similitud y diferencia entre las dos historias. En este texto, así como Jeremías, Pablo es arrestado. Pablo es golpeado y es puesto en una especie de cepo. ¿Sí saben lo que es un cepo o cepa la bola? ¿Tú sabes qué es un cepo? Como un calabozo. Es como, bueno, no es el calabozo, pero no sé si han visto imágenes donde es como unas tablas de madera con los hoyitos para nada más meter las manos y la cabeza o la pura cabeza. O a veces en los pies también era algo similar. Eso es un cepo. Tanto Jeremías como Pablo fueron puestos en un cepo. Tanto Jeremías como aquí Pablo, pues en algún punto fueron liberados. De hecho, al día siguiente fue liberado Pablo. Pero aquí viene la diferencia. Mientras que Jeremías proclama un juicio sobre su carcelero, él está enojado con el que lo encerró. Y está enojado con el responsable de que estuviera encarcelado. Y él manda juicio a estas dos personas. La diferencia con Pablo. Pablo y Silas, que están ahí encarcelados, llevan al carcelero a Cristo. Aprovechan el tiempo que están en la cárcel para convertir al carcelero. Ayer les mencionaba un poquito de eso, ¿no? ¿A dónde va a ir el carcelero si tiene que estar ahí vigilándolos? Pues aquí aprovechamos la noche y te vamos a estar hablando de Dios hasta que o nos dejes ir o te conviertas. Pero una de las dos cosas va a pasar. Jeremías termina su lamento con un grito de desaliento. Pablo y Silas acaban en su historia ahí cantando alabanzas en la cárcel. Como pueden ver, ambos pasajes tratan de persecución y tiempos de desánimo. Pero Pablo y Silas nos dan un modelo mucho mejor a seguir que el de Jeremías. La realidad es que vivimos en tiempos muy difíciles. Y es fácil caer en el desánimo de Jeremías. Y lo hemos visto especialmente en estos últimos años con la pandemia y la pospandemia. Muchos ya no regresaron a las iglesias, muchos no piensan regresar. Como que cuesta trabajo ya regresar a tener tal vez las actividades o clases o cosas que teníamos a veces con la iglesia porque pues ya nos acostumbramos a estar en casa. Muchas iglesias cerraron para siempre. Las que quedamos parece que apenas estamos sobreviviendo. Y no solo eso, parece que nos conformamos con sobrevivir. Como que nos acostumbramos a esa idea. Con que no se nos vayan los que ya están es ganancia. A veces caemos ya hasta en pensar así, ¿no? Pero ¿dónde queda el traer más a Cristo? ¿Por qué no estamos haciendo eso? Tal vez porque estamos enfocados en el desánimo como Jeremías. Tal vez estamos pensando más en todos los problemas que trajo la pandemia que en ver cómo podemos volver a reanudar muchas de estas cosas. Deberíamos de pensar más bien como Pablo y Silas, estar enfocados en el Espíritu Santo. Ahora, con todo esto no estoy diciendo que siempre tenemos que andar pues con los ánimos altos, ¿no? A veces hay iglesias que son de, no hermano, deja tus problemas afuera y aquí tienes que entrar con una risota y porque pues aquí todos contentos. Pues eso no es realista, porque todos pasamos por problemas y a veces pues vamos a estar agüitados. Es fácil decir que si de verdad confiamos en Dios deberíamos de estar siempre felices y optimistas, pero eso no es siempre el caso. Y aquí es donde Jeremías nos ofrece una imagen más realista. Lo cierto es que los siervos fieles de Dios van a experimentar desánimo como Jeremías, pero también nuestro enfoque podría ser el de Pablo y Silas, el de ver el lado positivo de las cosas. Me encerraron en la cárcel, el carcelero no se puede ir de aquí, así que aquí le hablamos hasta que se bautice. Hay que escuchar a veces esa vocecita y hacer caso de esa vocecita que nos dice deberías de decir algo. En el resto del libro de Jeremías vemos que la respuesta de Dios tarda en llegar, pero sí lo hace. Y Jeremías es reivindicado. Sus profecías se hacen realidad, aun cuando los que lo perseguían o los que se burlaban de él no le creían. Jerusalén fue destruida y quienes se oponían a él acabaron asesinados o siendo llevados al exilio. Y del mismo modo nosotros, cuando nos sentimos desanimados por la hostilidad o por la burla de los que se oponen a Dios, debemos recordar que lo que Dios dijo va a pasar. Y va a pasar. Debemos recordar que cuando la gente se niega a escuchar nuestro mensaje, no nos está cerrando la puerta a nosotros, se la está cerrando a Dios. Y se están poniendo la soga al cuello solos al seguir en el camino que lleva a la destrucción. Dios eventualmente en algún punto nos reivindicará como a Jeremías porque va a establecer su reino en la tierra así como en el cielo. Un reino de justicia que pone fin a la opresión. Y eso es buenas noticias para los que vivimos en la justicia, pero son malas noticias para los injustos. Son buenas noticias para los oprimidos, pero malas noticias para los opresores.
Son buenas noticias para los que escuchamos a Dios, pero malas para los que se oponen a Él. ¿De qué lado estaremos? Ahora, para terminar, quiero que piensen en unas cuantas preguntas. ¿Qué pasaría si el profeta dejara de hablar? ¿Qué pasaría si nosotros dejáramos de hablar? Ahora, ¿cuántos ya lo hemos hecho? ¿Cuántos ya hemos dejado de hablar? Y vemos a nuestros vecinos, vemos al mundo alrededor y decimos, es que ¿por qué el mundo cada vez empeora? ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con los de tu alrededor para que cambiaran? Sí, ser profeta puede traer burla de los que niegan a Dios. No era diferente entonces ni es diferente ahora. Y así como a Jeremías, que la burla y ataques vinieron de líderes religiosos, lo mismo puede pasar con nosotros hoy en día. A veces son otros cristianos los que se burlan de nosotros. Ay, tú siempre estás estudiando la Biblia, ya te sientes más santo que nosotros. Y en lugar de que esa burla sea de alguien que no es cristiano, irónicamente viene de otro que también lo es. O la más que a mí me han llegado a veces a decir, tú como predicador no trabajas, no tienes un trabajo real. Es un ataque, pero decidimos nosotros si queremos ofendernos o seguir haciendo lo que tenemos que hacer. Como Jeremías, no deberíamos poder contenernos de hablar la palabra de Dios a otros. Si te has desanimado, piensa en que Dios no se equivoca y lo que advirtió pasará. Así que anima a otros a cambiar de dirección, porque va a pasar. Habla con otros de Dios, anímalos a dejar el pecado, anímalos a venir a conocer más de Dios. Haz discípulos entre la gente que te rodea.